Hoy nos toca el libro de Filemón, una carta muy interesante del apóstol Pablo como autor, y una carta que tiene una relación sumamente directa con la carta a los Colosenses. De hecho, Filemón es una carta pastoral y es la única en lo que son las cartas o las epístolas de Pablo que está dirigida a una sola persona. Es decir, que si lo vemos en el contexto de la naturaleza de la carta, mientras que los Colosenses, como veíamos, es una carta general a una iglesia con temas específicos de una iglesia, Filemón es una carta a una persona dentro de esa iglesia. Es decir, que cuando llegó Colosenses también llegó la carta a Filemón de manera conjunta, una para la iglesia y una para Filemón. Y a modo de introducción podemos decir que Filemón es la carta más corta de Pablo, es la única en su clase, es decir, dirigida a un miembro individual de una iglesia. Y en esta carta personal de Pablo, en nombre de un esclavo fugitivo de Filemón, el cual es Onésimo, y si recuerdan que Onésimo posiblemente fue quien mismo en sus manos llevó las dos cartas, la de Filemón y la de los Colosenses, como así se puede rescatar un poco de los comentarios. Y de hecho, este esclavo Onésimo fue alguien que Pablo se ganó en medio de la prisión y que sirvió para los planes del reino, para la edificación de muchas otras cosas más que Pablo detalla un poquito más en esta carta a Filemón. Y particularmente, y hablando ya del rol de Onésimo en la vida del apóstol Pablo durante esa temporada en la prisión de Roma, también me llama un montón la atención cómo Pablo describe a Onésimo de la siguiente manera: la compasión y el amor de Pablo por el joven son evidentes cuando lo llama hijo y lo envía de vuelta a pedir perdón. Así que hoy vamos a ver de manera muy puntual cómo, desde la perspectiva de Pablo, él ve la gracia aplicada y manifiesta en la vida de una persona, y cómo desde la perspectiva de Pablo espera que esto sea un distintivo claro y evidente de la vida de fe, y sobre todo de la vida de fe cristiana, como así lo presenta en la carta. Y solamente a alto nivel, un poco en el contexto, decimos que aunque la esclavitud, sí, y viendo un poco más focalizada la idea, recuerden que este tema, y se va a desarrollar, presenta el escenario de un tema de esclavitud, donde aquí hablamos de Onésimo, una persona que de repente tenía un rol, y a ver, como quizás separando un poco los contextos, cuando pensamos en esclavitud, quizá para nosotros hoy siempre miramos la figura del siglo XVIII, del siglo XVI, donde la razón de la esclavitud tenía una connotación un poco más racial, un poco más de mercadería, pero en el contexto no necesariamente era así. De hecho, algunos comentaristas bíblicos afirman de que para el momento en que Pablo estaba en Roma, había una tendencia de un rol de esclavitud, pero desde una perspectiva un poco más de oficio. Por ejemplo, imaginémonos que una persona que era abogado en el contexto de Roma, a la vez era deudor de ese rol para su empleador. Y a esto era lo que muchos autores y muchos comentaristas lo veían como una perspectiva de esclavitud. No era necesariamente una persona que no tenía libertad de transitar, que no tenía libertad de entrar y salir, sino una persona que su rol era total y absolutamente a favor de un empleador o de alguien que pagó por él, pagó por esa tarea, por esa persona, y ya se debía a él. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de justo y nos ayuda un montón, porque cuando veamos a Onésimo salir de prisión, volver a Filemón, no vuelve como ese esclavo que simplemente se rebeló, vuelve como una persona que vino a pedir clemencia y perdón para volver a hacer la tarea por la cual estaba antes adjudicado a
a Filemón. Y eso es un poco en el contexto para que tengamos perspectiva y cuando veamos el tema de la esclavitud, no lo miremos necesariamente, en este caso puntual, con los lentes del siglo XVI, siglo XVIII, donde la esclavitud era prisión, era coacción de libertad, donde las personas no podían hacer literalmente nada. Entonces, en ese sentido, y si seguimos avanzando, mis hermanos, va a ser una carta bastante práctica, pero hay un bosquejo que quiero compartir con ustedes y se debe ver ahí en pantalla perfecto. Y el bosquejo es el siguiente. Es una carta de un solo capítulo, por lo tanto, la estructura es bastante práctica. Vamos a ver en primer lugar la salutación de Pablo en los versículos del 1 al 3. Luego en segundo lugar vamos a ver las acciones de gracia e intersección por Filemón en los capítulos 4 al 7. Súplica de Pablo por Onésimo o para Onésimo en los versículos del 8 al 22 y observaciones finales 23 al 25. Ahora bien, si quisiéramos preguntarle al texto cuáles son los temas que principalmente esta carta de Pablo a Filemón abordan y qué se ve en el espíritu del autor cuando leemos la carta, podemos decir que el tema de la reconciliación a través del poder de Cristo, la vida centrada en la cruz, se extiende a lo largo del libro de Colosenses, recordando que Colosenses tiene un papel muy importante en esta carta de Filemón, porque Colosenses es una carta general y Filemón es una carta a una persona, pero dentro de la iglesia. Entonces guarda una relación directa del pensamiento de Pablo hacia el pueblo de Dios en ese sentido. Entonces, de hecho, la reconciliación se ve bastante de manera muy clara, pero también aquí hay un énfasis especial sobre el perdón, la gracia, en un caso donde el agravado tiene toda la razón para hacer justicia. Entonces, si damos un paso atrás y pensamos, la gracia en sentido general describe un favor inmerecido. Y aquí Pablo quiere hacer un énfasis especial en esa idea de la gracia, pero en un escenario donde el agravado tiene toda la justicia en sus manos y el derecho de reclamar lo que es justo. Así que, habiendo dicho eso, preparémonos para ver qué nos quiere presentar el apóstol Pablo en el contexto de esta carta a Filemón. En primer lugar, salutaciones, como parte del bosquejo. Y una nota importante, quizá lo saben, Pablo tenía una manera particular de escribir, y cuando Pablo escribía, trataba también de dejar un distintivo, cosas que permitieran identificar que como apóstol de Jesucristo, era justo él el autor de la carta, del mensaje, recordando que las epístolas tenían un énfasis marcado de no solamente una carta para ser leída, sino cosas que los destinatarios, la iglesia, tenía que poner en práctica. Eran prácticamente mandatos. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Por eso es así importante que la legitimidad de la carta y del autor fuera también una parte clave. Y de hecho, en las salutaciones de Pablo siempre vamos a ver una manera casi siempre similar de iniciar. Gracia y paz a vosotros de parte del Señor Jesucristo, de manera quizás intercalada, pero siempre Pablo inicia de la misma manera y concluye de la misma manera. Y esto es una referencia de que era el mismo apóstol Pablo, era como si dijéramos hoy un sello de autenticidad, pero de autenticidad en el flujo del autor, como el autor particularmente escribe. Y en ese sentido, cuando vemos el versículo 1 particularmente, en el versículo 1 hay una idea muy interesante, y es cómo Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo. Y a ver, y si pensamos un poco en dónde estaba Pablo, estaba posiblemente, y de hecho los comentaristas sí lo dicen, estaba preso, se encontraba justo en medio de la prisión, y también la carta lo evidencia. Por lo tanto, pensar que Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo pudiera parecer, bueno, eso es una manera de hacer empatía con su situación actual, con su contexto, con su momento, describir quizás un poco lo que él sentía y cómo se sentía. Sin embargo, la intención de Pablo presentarse a sí mismo como prisionero de Cristo está conectada directamente con lo que él va a hacer más adelante en la carta.
Pablo va a hacer una petición interesante a Filemón en el desarrollo de la carta. Y mantengan en su mente la idea de prisionero de Cristo. Porque, ¿qué pasa con el prisionero? Y ustedes lo saben, ¿no? Su voluntad, ¿cómo está? Está coaccionada. No tiene voluntad propia, al menos de acción. No hay mucho que pueda hacer porque está delimitado a un escenario. Y es esta idea la que Pablo quiere comenzar a introducir. Yo estoy delimitado a un escenario. Yo estoy delimitado a una cosa. Mi voluntad está cautiva, está sujeta, no a las cuatro paredes donde se encontraban y a los barrotes, sino a la persona de Jesucristo. Pablo se describe a sí mismo como prisionero y se identifica como tal, no de cadenas de una corte romana, sino prisionero del Señor Jesucristo, dándole evidencia de que su propósito, no solamente de vida en ese momento, sino para la carta que escribe, era que entendieran que la voluntad del creyente está limitada. Y esa voluntad del creyente está limitada no a nuestros deseos, sino a la persona de Cristo Jesús y su voluntad para con nosotros. Luego también en el versículo 2 que vemos cómo Pablo no solamente se identifica así como un prisionero, sino luego ya hablando de Filemón directamente, lo ve como un hermano y un colaborador. Y a ver, no solamente que un personaje como Pablo reconozca a alguien como un colaborador, como un hermano, es importante y es determinante para entender, sino ver cómo para Pablo era necesario tener este acercamiento con Filemón de una manera más personal, porque esto nos dice en primer lugar que Filemón no era una persona simplemente piadosa en sentido general, como podemos mencionar de alguna manera. A veces, si vemos en el contexto de la iglesia, vamos a tener de todo tipo de hermanos. Vamos a tener hermanos que definitivamente están viviendo una vida de piedad, están creciendo en la fe, van caminando con el Señor Jesucristo, pero hay otros que están dando un poquito más para la causa del Señor. Hay quienes no solamente dan sus dones, sino dan su vida si pueden darla para la causa de Cristo. Y yo creo que Filemón, como este destinatario a quien Pablo le escribe, está muy cerca de esa descripción de una persona que colabora activamente y está enteramente entregada a la causa del Señor. Y de hecho, Pablo lo identifica como ese colaborador, ese hermano, en quien puede apoyarse, tal como dice el versículo 2 de este único capítulo de la carta a Filemón. Entonces, mis hermanos, si pasamos de las salutaciones a las acciones de gracia e intercesión por Filemón de los versículos 4 al 7, fíjense que dice Pablo puntualmente en el versículo 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. Ven cómo al presentar a Pablo como un hermano, como alguien con quien puede contar, alguien que apoya enteramente la causa del evangelio. Luego, para describir un poco más cuáles cosas son las que hacen a Filemón ganarse ese título, ganarse ese halagio de parte de Pablo. Y no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención cómo vemos en Filemón las cualidades no solamente de un hombre piadoso, sino de un amador del Señor y de su iglesia. Entonces, si volvemos un paso atrás, conectando todo lo que estaba pasando con los colosenses, recuerdan que en esa carta de Pablo a los colosenses había un énfasis en que, mis hermanos, en una nueva vida. En esa nueva vida, a lo largo de toda la carta, vemos esa estructura de la nueva vida. Pero ¿cuál nueva vida? La nueva vida de alguien que ha sido transformado y alcanzado por la gracia del Señor. Y eso se debía ver evidente en los colosenses. Y Pablo escribe a los colosenses para que tengan cuidado de aquellos que, como recuerdan, grupos que estaban tratando de seducirlos a que le agreguen algo más a esa nueva vida. Se ve súper bien esa nueva vida, pero agréguenle un poquito más. Vamos a agregarle prácticas que la adornen más, pero la intención no era adornar la nueva vida en Cristo, era mutilar el crecimiento espiritual de los colosenses.
Entonces, en ese sentido, si vemos esa intención de Pablo a los colosenses de manera general y luego en esta carta puntual a Filemón, estamos viendo que Filemón posiblemente era de aquellas personas más influyentes en medio de la familia de fe de los colosenses. Por eso Pablo dirige esta carta con la intención de que esa nueva vida marcada por la gracia de alguien que ha sido alcanzado por el Señor sea adornada no con prácticas, no con rituales, sino con cosas que evidencien que nuevamente esa vida ha sido transformada. Esa vida ha sido cambiada por completo por el Señor Jesucristo. Fíjense qué más dice el apóstol Pablo. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y subraye la palabra eficaz, mis hermanos, porque cuando pensamos en la vida de fe, a veces pensamos que no es tan práctica, que es más un tema quizás conceptual. Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de esa transformación progresiva, como la conocemos, en que vamos siendo cambiados de manera continua y progresiva por el Señor, tal como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en terminarla. A veces pensamos que la idea de la vida de fe tiene más aspectos conceptuales de ideas que de aspectos prácticos. Y de hecho, si vemos en el contexto de los colosenses, parece que la practicidad en algunos momentos se confunde con religiosidad. Y era lo que Pablo quería evitar, que lo práctico de la vida de fe y de la vida que ha sido alcanzada por el Señor se confunda con aspectos de religiosidad, con cosas que hacemos, rituales, para parecer más piadosos. Y de hecho, el argumento de Pablo, no solamente a los colosenses en sentido general, sino tomando a Filemón como ejemplo, iba a dar o a sentar un precedente de cómo justo se debe ver una nueva vida en Cristo, transformado por su gracia, sin la necesidad de mucha religiosidad, mucha apariencia y muchos rituales. Vemos en la manera en cómo Pablo escribe el deseo anticipado de que Filemón llegara a tener una fe eficaz. Y esa eficacia, hermanos, iba a ser necesario para la petición que Pablo estaba haciendo, lo cual está relacionado con lo que Pablo justo quiere que Filemón demuestre como hombre piadoso y que los colosenses aprecien. Y si nos movemos un poquito más rápido hacia el tercer punto de este bosquejo, que es la súplica de Pablo por Onésimo, dice lo siguiente, el versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, quien Onésimo de Filemón, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y si vemos los versículos del 8 al 22, mis hermanos, Pablo se toma la molestia de ser bastante detallista en cómo describe a Onésimo para Filemón, en aspectos de la piedad, de cómo le servía a él mientras estaba en sus prisiones, en aspectos de cómo el Señor lo utilizó también para la edificación personal de la vida de Pablo. Y todos estos detalles eran necesarios que Filemón lo tuviera en perspectiva. Pues, ¿qué estaba pidiendo Pablo justo por Onésimo? Bueno, que lo perdonara. Que lo perdonara por lo que Onésimo había hecho. Aunque la carta como tal no describe qué fue justo lo que hizo Onésimo, si fue un tema de una desobediencia, si fue un tema de un robo, hurto, si fue un tema de una riña con Filemón, no es descrito. Y de hecho quizás en el espíritu del autor no lo veía necesario, porque a veces estigmatizamos el pecado, y cuando un pecado tiene un color o una forma, y sobre todo desde el lente de la carne, mis hermanos, a veces pensamos que los pecados hay unos que son peores que otros. Y sí,
en aspectos morales y civiles, en medio de la sociedad, podemos definir que hay pecados que son peores que otros, pero delante del Señor, mis amados hermanos, el pecado siempre va a ser transgresión contra Él. Transgresión contra el mismo Dios. Pero para los hombres puede tener un matiz diferente. Y en ese sentido creo que, y muchos autores coinciden, de que la intención de Pablo al no especificar en la carta con más detalles qué hizo Onésimo, en qué falló, en qué se equivocó, decir, bueno, perdónalo porque te robó, perdónalo por lo que te hizo, lo omitió de manera intencional para que la gracia pudiera sobrepasar el estigma humano, para que como obra de piedad y como ese favor inmerecido, no se le pusiera un tope o un límite a la gracia del Señor. A veces cuando vemos crímenes atroces en medio de la sociedad, cuando vemos como personas que definitivamente, si lo medimos con una vara de nuestra humanidad, decimos, no, pero este no tiene perdón de Dios. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Pero sabemos que la gracia del Señor es ilimitada y que aún el peor de los asesinos puede encontrar misericordia y piedad delante de Dios, sin importar que le haya quitado la vida al hijo amado de alguien, porque justo en ese lugar nos encontrábamos usted y yo. Nosotros como raza humana fuimos transgresores directamente de Dios, y en la figura de nuestros antecesores también jugamos un papel en el crimen del Hijo de Dios. Sin embargo, la gracia no se limitó, la gracia nos alcanzó y hoy servimos a Dios y estamos delante de Dios por su gracia. Amén. Entonces, Pablo posiblemente omite la transgresión de manera específica para no estigmatizar, para no poner límites, para no condicionar ni siquiera ni a Filemón, pero tampoco a nosotros hoy, aquellos que íbamos a tener la oportunidad de ser expuestos a este ejemplo. Y si continuamos ya las observaciones finales, para luego entonces desarrollar la conclusión y tener el tiempo de preguntas. En esta carta, no solamente Pablo, como siempre, en la parte final concluye de la misma manera, sí, al igual que casi en todas sus cartas, tratando de dejar ese sello que lo caracteriza a él, sino que vemos tanto al inicio como al final cómo Pablo menciona personas particulares que tienen un papel importante en medio de la obra del Señor. Y no solamente un papel importante en medio de la obra del Señor, sino en la misma vida de Pablo. Yo creo que eso es un privilegio, hermanos, un privilegio cuando no la idea de que seamos mencionados, hermanos, cuando de manera efectiva y activa podemos obrar a favor del Señor, de su iglesia, de su obra, de su plan de redención. Cuando permitimos que a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades, de esos dones que el Señor nos da de manera gratuita, podamos ponerlo delante de Él al servicio de su iglesia y al servicio de todo aquel que quiere que el reino de Dios sea expandido y se extienda. Entonces, cuando vemos estas observaciones finales de esta carta a Filemón, no solamente vemos a Pablo mencionar acostumbradamente a aquellas personas que colaboraron con él y que colaboran con él y que en medio de sus prisiones, como él menciona a Demas y a Lucas y también a Marcos, sino que esto nos tiene que servir como una aplicación para nosotros. Y es ver que sin importar las circunstancias, Dios puede utilizar y va a utilizar a su iglesia para edificación de su pueblo. Y nos va a utilizar también de manera individual. Y fíjense la estructura: Colosenses general, Filemón específica. De igual manera, Dios no solamente usa a la iglesia en sentido general, nos utiliza a nosotros de manera individual para el plan de redención que Él ha establecido. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos concluir esta breve carta de Pablo a Filemón? Miren, si hay algo que Filemón tenía que hacer, además de obedecer a Pablo, era permitir que Dios obrara a través de él. Que Dios obrara a través de él
llevando un ejemplo a la iglesia de Colosenses de cómo se ve verdaderamente una nueva vida en Cristo, transformada por la gracia de Dios. Si bien el propósito de Colosenses en sentido general era que pudieran acercarse cada vez más a una vida plena en Cristo por la gracia, dejando atrás la tentación de adornar la nueva vida con aspectos de religiosidad, con ritos como aquellos ritos de los judaizantes que utilizaban la circuncisión como argumento para decir: necesitan completar esto que están haciendo ustedes para Dios, complétenlo con el sello de la promesa, con la circuncisión. Más allá de todas esas ideas que diariamente pasa en medio de la iglesia, donde pensamos que cosas superficiales son realmente el sello distintivo de lo que es una familia de fe. Pablo quería transmitir a Filemón puntualmente la oportunidad de demostrar que la vida de gracia y esa piedad que se evidencia en todo aquel que ha sido alcanzado por el Señor trasciende, ¿qué, hermanos? Trasciende los estigmas sociales, trasciende las transgresiones, trasciende las faltas. Pablo le pedía a Filemón que perdonara a Onésimo, no solo por las cualidades que Onésimo tenía y por el papel que Onésimo había tenido en la vida de Pablo en sus prisiones. No, mis hermanos, Pablo, además de todo eso, quería que Filemón perdonara a Onésimo porque había dado evidencia de nacer de nuevo. Había dado evidencia de que había nacido de nuevo, que se había arrepentido de sus pecados, y por eso Pablo lo envía de regreso hacia donde Filemón, sin dar detalles de la transgresión. Le dice: tienes que ir a pedir perdón. Ve y pide perdón. Y así lo hizo, porque él fue quien justo llevó las cartas tanto de Colosenses como la de Filemón. Y en ese sentido, hermanos, podemos concluir con diciendo lo siguiente: ¿cuál es la verdadera vida del reino? ¿Cuál es ese ejemplo de una vida transformada? Podemos decir que de principio a fin, la vida del reino está marcada por la gracia que nos ha mostrado el Señor Jesucristo, una gracia que nos une, una gracia que nos anima, una gracia que nos transforma, para que podamos ser un reflejo de la gloria de Dios, para que la palabra de Jesucristo se cumpla en nosotros, para que todos los hombres sepan que somos sus discípulos por nuestro amor mutuo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que ¿por qué iban a ser identificados sus discípulos? Por el amor que se tenían los unos a los otros. No por la circuncisión de los judaizantes que Pablo escribe a los colosenses, no por las prácticas del gnosticismo que también quería conquistarlo, no por todas las filosofías que se pudieran poner en práctica. Hermanos, somos discípulos de Cristo y vamos a ser reconocidos como discípulos de Cristo, ni siquiera, hermanos, por el gran esfuerzo que hagamos de mostrar una vida de piedad. Porque como sabemos, no siempre vamos a tener tantas luces. Hay momentos donde vamos a tener sombras. Somos discípulos de Jesucristo por el amor mutuo que nos podemos profesar los unos a los otros y evidenciarlo para con los de afuera. Y era lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón: perdona a Onésimo, porque es la mayor muestra de gracia, de bondad y de piedad que va a evidenciar que hemos nacido de nuevo y que le servimos a un Dios perdonador. Perdón y la gracia son de manifiesto en esta intención de Pablo, como un ejemplo para la vida de piedad, la vida de fe, y también como un ejemplo de una vida transformada para la gloria de Dios. Así que, hermanos, con esto concluimos esta carta de Pablo a Filemón, una carta de un solo capítulo, donde tenemos solamente 25 versículos, con este bosquejo que acabamos de compartir como una referencia de qué vamos a encontrar en la estructura del texto, pero sobre todo con un mensaje que es bastante claro y evidente y práctico, mis hermanos: la gracia perdonadora, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, y a la vez extrapolada y manifestada a través de nosotros para con todos. Y esto nos debe llevar a reflexión como aplicación práctica y pensar y meditar, hermanos,
¿qué cosas nos han pasado a lo largo de nuestra vida, antes y después del Señor, que nos han herido, nos han dejado un sentimiento un poco de amargura, a veces de dolor en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas cosas, hermanos, que capaz, sin saber los detalles, como Pablo tampoco lo presentó, pero que de alguna manera a ustedes cuesta perdonar y olvidar? Yo lo invito, mi hermano, a que todos reflexionemos en esto que Pablo le pidió a Filemón y que lo apliquemos de la misma manera y que recordemos que la nueva vida en Cristo está marcada por la gracia que nos alcanzó y nos perdonó todas nuestras transgresiones, y que también nuestro Señor Jesucristo espera que de la misma manera, con su ayuda, claro está, extendamos la gracia a los otros, perdonemos, demos segundas oportunidades al que se equivoca. Estamos viviendo en una temporada donde cada vez es más difícil que las personas apliquen el perdón y lo den gratuitamente. Definitivamente, de hecho, cuando veo a veces las redes sociales y los errores que cometen personas jóvenes y personas quizás inmaduras en algún sentido, que quedan expuestos ahí para la vista de muchas personas y que no se van de las redes porque en la internet todo se queda. Qué difícil luego se le hace a esas personas volverse a insertar a la sociedad, volverse a insertar a una vida de familia, de fe, de comunidad. Pero a eso está llamado la iglesia, a hacer la diferencia, y donde quiera que veamos la oportunidad de extender gracia y perdón a alguien que se ha arrepentido de todo corazón, que ese sea el sello que nos distinga más que cualquier otra cosa que podamos hacer, mis amados hermanos. Porque cualquier otra cosa que podamos hacer fuera de allí solamente va a tener una aplicación en este lado del sol. Pero cuando perdonamos sin límites y sin restricción, cuando damos segundas oportunidades en el nombre de Cristo, hermanos, eso trasciende esta vida y hasta la venidera. Así que el Señor nos ayude a copiar este ejemplo de Pablo y esta carta de Pablo a Filemón y aplicarlo de la misma manera con la ayuda del Señor. Amén. Preguntas hasta aquí, mis hermanos. También participaciones se valen. Nos quedan unos 5 minutos antes de cerrar. Cuando tú mencionaste el tema de la practicidad del evangelio, me recordó algo que ya yo he dicho en el pasado, y es que todos los días cuando yo me dirijo de mi trabajo, de mi casa al trabajo en la mañana, yo predico en el autobús. Entonces yo le digo a la gente una expresión que yo utilizo casi diario. Yo le digo que la función o el trabajo para lo que nosotros los cristianos fuimos creados nuestro trabajo es vivir para Dios cada día. Es una expresión que yo siempre uso. Y entonces yo pienso que mucha gente tal vez malinterpreta eso, y gente tal vez que no está muy empapado, dirían o pensarían que vivir para Dios es estar en la iglesia 7 días a la semana, 5 horas, leyendo la palabra y orando. Eso es bueno, pero no es exactamente eso. Vivir para Dios es cada cosa que tú vas a hacer en el día, hacerla enfocado en Dios. Hacerla como para Dios. Entonces, vivir para Dios es algo sencillo. Llegar a tu trabajo temprano, ¿verdad? Si a ti te pagan para que trabajes 8 horas. Si tú vives para Dios, tú no vas a durar 2 horas barajando en WhatsApp y en redes sociales. Entonces, yo siempre le insisto eso. Cada cosa que vamos a hacer en el día, hacerla como para Dios, para agradar a Dios. Todo. Si voy manejando, no me voy a pasar en rojo, porque estoy conectado con Dios. Entonces, eso es como yo veo la practicidad del evangelio. Como hemos hablado, mis amados hermanos, definitivamente nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, séptimas, octavas, infinitas oportunidades. De hecho, somos un claro ejemplo de eso. Hoy estamos aquí, parados delante de Dios, todos nosotros, no por nuestros méritos propios, sino porque el Señor nos ha extendido su gracia por 1, 2, 3, 4, 5, infinita cantidad de veces.
Y así de la misma manera la iglesia del Señor, esa que ha sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre, extendamos oportunidades, mis hermanos, cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario para que el nombre de nuestro Salvador sea glorificado y seamos un vivo ejemplo de lo que es vivir por la gracia y para la gloria de Dios. Amén.